La historia de este libro, Dios con nosotros, viene de una inquietud. Primero, debo decir que la inquietud partió en un diálogo con el Papa Francisco, cuando él me decía, tendríamos que averiguar por qué los jóvenes no están leyendo la Biblia. Nosotros tenemos un breve estudio que hemos hecho con jóvenes de diferentes países. Cuando tú le das a un joven, no estoy hablando del muchacho que va a la catequesis, del sacramento de la confirmación, o a los matrimonios jóvenes que han pasado por un periodo porque todo el mundo tiene su Biblia, o a los que están en estos grupos de oración que normalmente llevan su Biblia, porque ya hay un acostumbramiento. Yo me refiero a ese joven que sí se siente católico, pero que va a misa a lo mejor, pero que no sabe distinguir mucho de lo que nosotros leemos, y voy a aclarar esto, agregado a las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros damos la Biblia, nosotros tenemos una situación de una gran división. La Biblia no es un libro, es una biblioteca, y si hablamos nada más que del Nuevo Testamento tendríamos 27 libros, o del Nuevo Testamento tendríamos 4. Pero recién, y esto quiero que dejar aclarado, en el siglo XIV y XV le agregamos a la Biblia los capítulos para hacerlo más, vamos a decir así, pedagógico. No era lo mismo que si yo te dijera, ¿dónde están las bienaventuranzas? Y uno se pusiera a buscar hasta encontrarlas, y entonces, que yo te diga, búscame en Mateo 5, porque es una cita que yo me sé casi de memoria, Mateo 5. Pero y el que no sabe, cuando le das la Biblia y dice, a ver, abran en Mateo 5, los chicos se ponen nerviosos, no saben por dónde abrir la Biblia, y buscan en el índice. Entonces, a nosotros como que nos está faltando mucho dar una instrucción de esa, vamos a decir, parte de cómo hemos hecho didácticamente en la Iglesia, en la historia última de la Iglesia, cómo hemos hecho didácticamente la Biblia, con capítulos, con versículos, con títulos que no son los mismos en las distintas traducciones. Por ejemplo, la parábola que nosotros conocemos por el hijo pródigo en Lucas, en otro lado se llama la parábola del Padre Misericordioso, porque depende cómo sea el traductor que lo quiera poner el énfasis. Entonces, esto confunde mucho. Entonces, nosotros pensamos que sería muy bueno, primero, quitarle todas las adiciones que le hicimos a la Biblia durante tanto tiempo, quedarnos con una Biblia más, o por lo menos en este caso los 4 evangelios, más sencillos, sin tanta complicación de números y cosas de esas, pero hacer con los 4 evangelios, entremezclarlos en un orden cronológico y armónico. Y para eso tuvimos que recurrir a los expertos. Los expertos son los biblistas, las personas que conocen, los estudiosos de la Biblia, inclusive hay una gran corriente de catequesis bíblica, y fueron muchas las personas que nos ayudaron a agarrar los 4 evangelios y decir, esto en la cronología histórica fue primero, esto fue después, esto fue después, y esto fue después. Y entonces hicimos una sola historia, que había que subdividirla, obviamente, la subdividimos como una novela en capítulo 1, y también tiene 21 capítulos. Es curioso que nos salieron 21 capítulos. Yo quisiera aclarar que esto ya se había hecho en el año 170 de nuestra era. Un señor, uno de los primeros cristianos, si estamos hablando del año 170, él debe haber conocido de joven a los discípulos de los discípulos, o sea, sería una tercera generación de cristianos que habían tenido relación directa con el Señor. Y Tasiano hizo una obra completa que se llamó el Diatésaron, solo con la cronología, mezclando los evangelios, solo que él puso lo que tenía a su mano. También mezcló los evangelios apócrifos y también mezcló otras notas que no sabemos de dónde no hay tantos estudios para saber. Lo que sí sabemos es que desde el año 170
hasta el 325, que fue el concilio de Nicea, cuando en el concilio de Nicea se decidieron cuáles son los libros canónicos. En el concilio ya quedó fuera el Diatessaron como una recopilación que había sido muy usada y la gente la quería mucho y mucha gente se sentaba y había uno que leía las historias de Jesús narrada por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En nuestra historia reciente también nosotros tenemos muchas formas de ver a Jesús. Algunas parten del Evangelio y otras son una relectura, y una relectura, yo diría, hasta un poco fantasiosa. Y muchos hablan de revelaciones privadas que han tenido sobre cómo fue la vida de Jesús, y qué sé yo. Yo digo, perdón, la Iglesia ha declarado que estos son los evangelios canónicos. No inventemos otra cosa y pongamos solo los evangelios, pero para aquel que quiera conocer el arco cronológico de la vida de Jesús, necesitamos hacerlo en forma cronológica y armónica, porque hay que armonizar los textos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los evangelios que repiten, por ejemplo, o una parábola, o por decir algo, las bienaventuranzas que nosotros llamamos, están narradas por Mateo y por Lucas, pero Lucas añade otras más. Entonces, para hablar de esta parte de la enseñanza de Jesús, nosotros hemos puesto a Mateo hasta que termina la bienaventuranza, punto seguido, Lucas las que siguen, para hacer una armonía. Eso se llama la armonía del texto. Para eso han trabajado expertos que nos han ayudado a decir, así debe ser la armonía y no de otra forma. Nosotros nos hemos dejado guiar por lo que los expertos nos han dicho. Cuando tuvimos esa armonía, pensamos que no era solamente conocer la vida de Jesús, sino después de cada capítulo, hacernos unas preguntas. ¿Qué influye esto en nuestra vida, este texto? ¿Y qué nos dice para hacerlo? Y elegimos la metodología de la Lectio Divina, solo que la hemos presentado de una manera muy sencilla, muy simple, como para hacer los pasos de lectura, meditación, oración, contemplación y la acción. Y hemos dejado hasta preguntas para grupos por si alguien lo quiere leer. ¿Cuál es la gran novedad de esto? Si usted tiene, ¿cuál es la novedad si usted está poniendo los 4 evangelios? Sí, son los 4 evangelios en orden cronológico, que no los teníamos antes, y con preguntas de Lectio Divina, para que nosotros ese texto del evangelio lo podamos asimilar, lo podamos llevar a nuestra vida y hacerlo vida en nuestra vida. Entonces nosotros hicimos una primera edición y empezamos a tener talleres con jóvenes en forma internacional en muchos lugares, y le dimos ese material a estos jóvenes para que lo usaran con otros jóvenes y nos mandaran sus testimonios. Y yo fui con esos testimonios y algunos de ellos se los mostré al Santo Padre. Y en diciembre del año pasado, el Papa, le dije yo, este es el material que nosotros quisiéramos hacer porque ya nos ha dado este resultado. Y el motu proprio firmó lo que se llama un quirógrafo. Quirógrafo es una palabra muy técnica cuando un rey o una gran personalidad hace una nota escrita de su puño y letra. Y aquí Buena Prensa nos lo puso en el cintillo, dice, para ser discípulos y misioneros del Señor Jesús, hay que conocer su palabra escrita en los evangelios. Con mi bendición, Francisco. Nosotros hemos incluido este quirógrafo al libro para decir, el Papa Francisco está muy interesado en que conozcamos a Jesús. Y este material está pensado para gente que no va a la iglesia, para gente que si bien no va a la iglesia y no conoce tanto, que conozca a Jesús. Nuestro primer deseo es que haya un contacto de la persona con la persona de Jesús. Y yo no tengo que buscar otro intermediario más que a los evangelistas. Que la lectura de un capítulo puede variar, si es en voz alta, entre 12 minutos a 18 minutos, que no es mucho. En 21 días, usando 12 a 18 minutos, vamos a poder conocer a Jesús en su palabra, en la palabra que ha quedado plasmada en los evangelios,
Y si tuviéramos un poco más de tiempo, compartir estas preguntas con otras personas. Porque es bueno que abramos la discusión, pero no una discusión sobre si el Jesús histórico, el Jesús de la fe, la teología, no, hablemos sobre lo que los evangelios nos dicen. Y esto es lo que nos ha parecido importante. Es tan importante que el Papa nos dijo, podríamos darle esto a los padres sinodales. Y nosotros ya tenemos el material en inglés, en español de España, lo vamos a tener para el sínodo en portugués y en italiano, impreso para regalarle a los padres sinodales un libro de estos, a cada uno en el idioma que más les sea fácil. Acordémonos que hay 400 padres sinodales, y entonces llevaremos de estos libros y repartiremos de estos libros en el español de España o en el español latinoamericano que ha hecho buena prensa, en el inglés o el italiano y el portugués que estamos haciendo nosotros. Es decir, esto será un libro de una difusión masiva. Queremos abrir el diálogo nuevamente sobre Jesús y abrir lo que estábamos diciendo en otro momento. Para ser discípulo del Señor Jesús, estoy citando al Papa Francisco, para ser discípulo y misionero del Señor Jesús, hay que conocer su palabra escrita. Ese hay que es una necesidad, vendría a ser una especie de mandato, es una orden, hay que conocer esa palabra, no me la puedo inventar, no puedo decir, ay, para mí Jesús es el mejor amigo que... No, a ver, cíteme dónde está diciendo eso y por qué lo está diciendo. O sea, nosotros queremos dar un fundamento real, un fundamento bíblico a la relación con Jesús, que a lo mejor todavía es muy tibia. Pero nosotros creemos que en este mundo juvenil, sobre todo el que está dedicado a este libro, aunque es para todos, pero yo lo he estado usando con familias también, y el desafío es tener 21 días para conocer a Jesús. Y en ese 21 días para conocer a Jesús, las preguntas se ponen en un diálogo. Y hay inclusive a través de los medios de comunicación, hay chats que están jugando, grupos de chats que juegan a responder preguntas que están en el libro. Y creo que es muy interesante volver a abrir, sin miedo alguno, el debate sobre la vida de Jesús. No tenemos miedo a hacerlo, pero necesitamos abrirlo para que después, en ese debate, la gente diga, bueno, pero me gustaría entonces conocer un poco mejor cómo reestructuró didácticamente, metodológicamente la Iglesia posteriormente en los capítulos y versículos. Esto sería como el principio. Yo siempre insisto que nosotros tenemos un grave error en nuestros procesos de catequesis y de evangelización. Es como si un arquitecto se pone a diseñar una casa, pero lo que quiere diseñar es el cuarto piso primero del edificio. Y diseña el cuarto piso del edificio y le dice a los ingenieros, construyanlo. Pero ¿y dónde está el tercer piso que lo sostiene? ¿Dónde está el segundo piso que lo sostiene? ¿Dónde está el primer piso? ¿Dónde está la planta baja? ¿Y dónde están los cimientos? ¿Dónde está anclado? Nosotros siempre hablamos, tristemente lo digo, y por eso tenemos que hacer una revisión muy seria y frecuente. Yo trabajé muchos años como secretario de catequesis del CELAM, y ese era como nuestro gran desafío, enseñarle a nuestros catequistas a no partir del último piso. Nosotros queremos de golpe que vayan a la Eucaristía, que vayan a la misa. Perdón, ese es el punto de llegada. Nosotros tenemos que empezar, nuestras bases cristianas están en el encuentro con Jesús, no en otro lado. Y por eso trabajo, voy a usar una palabra técnica, después la explico. Esto es un trabajo querigmático. ¿Qué significa querigma? Querigma es una palabra técnica del griego que significa anuncio con gozo de una buena noticia. Entonces nosotros estamos anunciando gozosamente la buena y única buena noticia que existe en la humanidad, es que Jesús vino a redimirnos, a salvarnos y a quitarnos todas las cadenas que teníamos de opresión y de muerte, y para eso tienes que conocer al Señor Jesús. Luego vendrán los segundos y terceros pasos, que son la iniciación cristiana,
la catequesis y después la evangelización. Pero para ser evangelizador, volvamos a tener un repaso. Yo diría también para este libro, ¿a quién le puede servir? Al católico que ya conoce su fe y quiere leer de nuevo ahora, pero en otra perspectiva de panorámica cronológica y armónica, la vida de Jesús. Este libro para ustedes podrá ser muy bueno, muy útil, inclusive nosotros lo estamos usando en estos momentos como un buen regalo, que sabemos que es más fácil de leer una novela que una Biblia llena de capítulos y versículos. Entonces, ese es como mi deseo en estos momentos de presentación de este libro. Bueno, yo creo que nosotros no estamos inventando nada, estamos solamente reorganizando el material de los evangelistas para poder leerlo de una manera en que unamos episodios. A veces nuestro único contacto con el Evangelio es el domingo en la misa. Y nosotros vamos y hoy el Evangelio es tal cosa, pero nos olvidamos que este Evangelio era la continuación del domingo anterior, que eso es lo que se quiso hacer en el ciclo litúrgico, los ciclos A, B y C, que nos han ayudado muchísimo a poder dar como una especie también de seguimiento, porque la liturgia es necesaria en un seguimiento. Aquí lo que vamos a ver es la obra completa. Eso es lo que nos aporta, ver el conjunto de la vida de Jesús y poder unir un episodio con otro, un discurso con otro, y cómo en eso se puede volver a leer y a releer sin que nosotros tengamos cortes, esos cortes que nosotros mismos le hemos ido poniendo, que inclusive, como digo yo, cada traducción tiene su corte. Aquí simplemente son capítulos que tienen un breve nombre como para saber por dónde vamos. Y el que quiera profundizar más, pues ahí están unas preguntas para profundizar más. Yo creo que esa es la novedad de esta obra. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús que yo considero más importante? Yo creo que, en primer lugar, yo tengo como dos citas. Una de ellas siempre la recuerda el Papa Francisco, tal vez eso sea la herencia mía, que es el tema de las bienaventuranzas. Si nosotros entendemos lo que Jesús nos dice, lamentablemente le llamamos así, pero no debería tener ese nombre, porque la palabra bienaventurados viene del español antiguo, que se tradujo la Biblia del latín al español. Y la primera traducción que encontró del traductor del latín beati y poveri, eso sería la primera traducción es al latín, al italiano, beato es feliz, y el traductor, muy culto, puso bienaventurados, y por eso nos quedó ese nombre que en realidad hoy a nosotros no nos dice nada, bienaventuranzas. Nadie dice a otro bienaventurado porque es un castellano muy en desuso. Yo diría que son las normas de la felicidad, las normas de cómo encontrar la felicidad, el camino. El Señor nos está dando el mapa completo, cómo poder llegar a ser felices. Hay una traducción muy bonita que dice felices los pobres, aunque le llamemos las bienaventuranzas, pero habla de la felicidad, de la alegría. Yo creo que eso es la primera cita que a mí me parece como que me llama muchísimo la atención en mi vida y que es lo que yo quisiera vivir. Un día me encontré unos cuadros pintados por unas religiosas de clausura con las bienaventuranzas en España, así que me los compré y los enmarqué y los tengo en mi casa, las 9 bienaventuranzas, incluyendo las de Lucas, ¿no? La segunda cita que me parece que es muy importante es la del Mateo 25. Yo diría que todo el capítulo 25 de Mateo es muy importante, pero esta del juicio final me parece genial. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, yo me imagino, cuando iba a la universidad,
Si aquí de los que nos escuchan hay algún estudiante universitario, saben que uno de los miedos más grandes que tenemos los alumnos es el día del examen. Uy, cuando va a ser el día del examen, nosotros sudamos, rezamos, pedimos y qué sé yo. Pero acá esto está muy gracioso, porque Jesús, que va a ser el que nos va a tomar el examen, nos dice cuáles son las preguntas del examen. Entonces yo digo, ¿qué hubiéramos pagado nosotros para que los profesores nos dijeran, oigan, y estas van a ser las preguntas que yo les voy a hacer en el examen? Entonces hubiéramos ido al examen muy tranquilos porque sabríamos la pregunta y sabríamos cómo darle respuesta. Yo diría, mucha gente vive pensando mucho, inclusive hay cultos extra católicos sobre la muerte y todo eso, porque la gente le tiene mucho miedo a la muerte. En realidad lo que tenemos miedo es qué va a pasar después. Yo sé qué va a pasar después. Yo estoy completamente convencido, el Señor me va a llamar y me va a preguntar. Y todas estas preguntas están en el juicio final. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve prisionero y me fuiste a visitar, estuve enfermo y viniste a verme, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con cualquiera de estos. Entonces, las obras de misericordia son las que a nosotros, desde la Biblia, nos dan cuáles son las cosas del examen. Y uno vaya, nosotros en Argentina tenemos un proverbio que dice, hay que ir afilado al examen, afilado como cuando se le afilaba el sacapuntas para que tengamos una buena letra, una buena caligrafía. Hay que llegar a ese examen afilado, es decir, ponga en práctica desde ahora el estudio de este juicio y de las bienaventuranzas. Y verán que de verdad, yo soy testigo y a mi edad lo puedo decir con mucha sinceridad, yo he tenido muchas dudas en mi vida, he tenido muchos crudos momentos y oscuros momentos, pero a la larga lo que me da paz es saber si voy en el camino correcto. A veces quisiéramos ver todo el camino entero desde que iniciamos hasta que llegamos, pero es como cuando viajamos de noche en nuestro vehículo, las luces alumbran, no sé, nuestro vehículo 100 metros. Yo no veo el final, a lo mejor el camino. Bueno, quiero ver un poco más y tengo que avanzar 100 metros para que la luz me dé 100 metros más. Entonces, es una forma de ir avanzando en la vida, mantener una constante relación con nuestro Señor para que sea la luz de mi día. Yo no puedo decirle, Señor, dame luz para todo el camino, si lo que me está dando es hasta acá. Ay, pero yo después de allá no sé qué va a pasar. Bueno, llegue hasta ahí, después verá qué le dice el Señor. De todas maneras, el juicio ya sabemos cuáles son las preguntas. Pues yo sí quisiera decir una cosa más sobre esto. Hay un poeta latinoamericano que dijo una frase en una de sus poesías: yo te amo no solo por lo que eres, sino por lo que yo soy cuando estoy contigo. Evidentemente estaba hablando un hombre a una mujer enamorado, pero yo quisiera que también pensemos nosotros lo mismo. Yo amo a Jesús no por lo que Él es, sino por la luz, la fuerza que me da el estar con el Señor. Y eso no lo puedo sacar de otro lado que no sea del Evangelio. Por eso este libro nos puede ayudar a darle ese seguimiento. Y yo lo amo no solo por lo que Jesús es, que es el Hijo de Dios, es el Dios verdadero, es, como diríamos en el credo niceno-constantinopolitano, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Yo creo todo eso, pero eso todo es muy filosófico, ese credo. Yo creo en Él porque también al acercarme a Él, mi vida tiene otro sentido. Si ustedes han tenido la experiencia de amistad verdadera, una amistad sana, buena con alguien, uno realmente desea estar con ese alguien, no solo porque lo quiere como es, sino porque al estar con esa persona, uno tiene una sensación de bienestar. ¿Cómo amamos nosotros a nuestros amigos que nos quieren de verdad? Pero los amamos porque
es lo que nuestros amigos nos hacen ser a nosotros y nos hacen sentir a nosotros. Solamente eso. De nuevo, muchas gracias a Buena Prensa, que ha tomado esta delicadeza de publicar este libro.